Bienvenidos, amados hermanos, a esta asignatura, la doctrina de Dios y sus decretos. Para cada una de estas lecciones que vamos a tener o cada uno de estos encuentros vamos a tener presente estas recomendaciones. Primero, realice una lectura en su manual de la lección que se va a desarrollar en el video. Segundo, escriba todas las dudas o preguntas que le surjan de esta primera lectura. Tercero, observe el video y preste atención al desarrollo de la lección. Cuarto, realice una segunda lectura de la lección en su manual. Quinto, verifique cuáles de las preguntas que surgieron de la primera lectura quedaron ya resueltas. Y sexto, las preguntas que persistan o permanezcan debe exponerlas en nuestro encuentro grupal por videollamada. Esta lección tiene por título El ser divino, el conocer a Dios. Los objetivos de clase. Primero, definir de forma clara quién es Dios, sus elementos y características. Segundo, explicar en qué consisten los aspectos secretos y revelados de Dios. Vamos a dar inicio a esta lección con una actividad de exploración. Dé respuesta en sus propias palabras y de manera clara a la siguiente pregunta: ¿quién es Dios? Es importante que durante todo este curso su respuesta o definición la tenga presente en cada una de las clases. Haga ahora una pausa en el video y desarrolle esta actividad. Cuando termine, retome el video de clase nuevamente. Muchas personas tienen conceptos erróneos acerca de quién realmente es Dios. Son como ciegos que forman su concepción de Dios a partir de sus experiencias parciales o limitadas. Creer cosas erróneas en lo referente a Dios, amados hermanos, es un asunto muy serio, porque es idolatría. Usted y yo sabemos que la idolatría es más que postrarse delante de una figura o adorar en un templo pagano. Según la Biblia, es pensar cualquier cosa acerca de Dios que no es verdad o intentar transformarlo en algo que Él no es. Es por esto que es importante que nosotros tengamos el concepto de Dios que Él quiere que tengamos. Frente a la pregunta ¿quién es Dios?, nosotros, amados hermanos, no somos capaces de definir la palabra o la idea de Dios. Si lanzamos esta misma pregunta que usted acaba de contestar en su actividad a un público determinado, muy seguramente alguien podría decir en voz alta: Dios es Dios, lo cual es verdad, Dios es Dios y no hay otro. Dios en sí define lo que significa la palabra Dios. Pero hay que ser sinceros, hasta aquí no hemos definido realmente quién es Dios. Esto conlleva, por lo tanto, a preguntarnos: si no podemos definirlo realmente, ¿entonces podemos conocerlo? ¿Nosotros podemos conocer a Dios? Leemos en Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo aquí en Efesios está hablando del conocimiento del Hijo de Dios. Nos está hablando de un conocimiento al que debemos llegar y que somos llamados a ese conocimiento. Y también leemos en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De acuerdo a estos pasajes bíblicos, lo primero que debemos establecer es que Dios desea ser conocido, que le conozcamos. Entonces debo saber, creer y aceptar que Dios quiere que le conozca. Sin este principio, sin creer, sin aceptar este hecho, nunca se podrá definir quién es Dios, pues no se podrá llegar a conocerle.
Lo segundo que se debe establecer es que el conocimiento que se tenga de Dios se cimenta en dos aspectos o fundamentos. En primer lugar, uno personal, que es la relación personal que cada uno tenga con Él. Y el otro es intelectual, es el conocimiento que cada uno tiene de la doctrina. ¿Y cuál doctrina? Es decir, lo revelado en la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, en ella, Él se ha revelado para que le conozcamos. Estos dos cimientos están íntimamente relacionados. Solo si mi conocimiento de Dios tiene como fundamento y o fuente las Sagradas Escrituras, este fundamento o las Escrituras fundamentarán o enmarcarán mi relación con Dios. Y así, y solo así, le conoceré como Él quiere que yo le conozca, como Él se ha revelado. Ahora, si el conocimiento de una persona o de un hijo de Dios se fundamenta en sus emociones, o depende de sus emociones, va a ser un cristiano fluctuante, que hoy está alegre, con deseo de adorar y conocer o acercarse a Dios, pero mañana frente a las circunstancias duras, porque está decaído o está frustrado, entonces no hay deseo de adorarle ni mucho menos de conocerle. Por lo tanto, el conocimiento que se tiene de Dios no es correcto, pues esta persona, para él Dios en un momento dado es justo, pero en otro momento dado es injusto. Por lo tanto, se cae en la idolatría, pues se tendrá un concepto erróneo de Dios. Se debe, por lo tanto, hermanos, como hijo de Dios, debemos sujetar nuestras emociones y que nuestra relación con Dios esté fundamentada y enmarcada solo en las Sagradas Escrituras. Pues nos toca a nosotros, como sus hijos, hacer todo lo posible para adquirir este conocimiento, para conocerle a Él como Él se ha revelado, como Él desea ser conocido por nosotros. Ahora leemos en 1 Reyes 4:33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Este pasaje bíblico nos habla del rey Salomón. Y usted y yo sabemos todo el conocimiento, la gracia y la sabiduría que Dios derramó sobre él. Y cuando dice allí disertó, esa palabra tiene como definición alguien que habla con agilidad, que habla con mucho argumento. En otro sentido, una persona que habla con suficiente conocimiento de algo. Salomón se llenó de sabiduría y de conocimiento a través de la investigación, de toda la naturaleza y otros conocimientos. Este pasaje nos habla de la naturaleza, plantas, animales, reptiles de todo tipo. Entonces Salomón representa al ser humano, es el representante del ser humano quien a través de la investigación ha adquirido un conocimiento amplio, vasto, inmenso, que ha permitido que el hombre alcance muchos logros y avances de los cuales usted y yo hoy disfrutamos. Pero si leemos en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay que reconocer, hermanos, que la investigación humana no responde a la pregunta más fundamental de nuestra existencia: ¿quién es Dios? No puede ni entender ni conocer a Dios. No existe ningún ser humano que tenga todo el conocimiento para entender a Dios exhaustivamente. No hay un hombre que tenga esa capacidad. Y el que lo diga que conoce totalmente a Dios, por muy grande teólogo que sea, es un mentiroso. Porque existe una barrera infranqueable
Y en primer lugar de esa barrera es el aspecto humano. El ser humano es un ser finito. Y el otro aspecto es lo divino. Dios, en Dios hay infinitud. Infinitud. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española y buscamos el significado de la palabra finito, dice que no tiene ni puede tener fin ni término. Que no puede ni puede tener fin ni término. Dios no tiene fin ni término. Pero no nos habla nada del inicio. Entonces surge otra palabra que nosotros manejamos, que es eterno. Y generalmente hay personas que confunden el término eterno y el término infinito. Si miramos en este mismo diccionario qué es eterno, dice que no tiene principio o fin. Que no tiene principio ni fin. Entonces, la diferencia es que el término infinito, puede tener un principio, al contrario que lo eterno que no tiene. El infinito puede tener un principio. Así como vemos esta imagen allí de esta proyección, vemos dónde inicia, pero no vemos dónde termina. Entonces estamos hablando de algo que es infinito, que no tiene fin ni término, pero puede tener un inicio. Entonces, desde este punto de vista, establecemos que Dios es eterno, pero no infinito, mas en Dios hay infinitud. Entonces es necesario definir la infinitud de Dios, el significado de infinitud de Dios. La infinitud de Dios significa un Dios sin límites. Infinitud es ser interminable, vasto, inconmensurable y universalmente omnipresente. Dios no está limitado como lo estamos nosotros en nuestra comprensión, ni tampoco está restringido en ningún otro sentido. En Dios hay infinitud. Nada lo limita, nada lo detiene. En Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 8 leemos: Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan nos describe a Dios, quien no solo existe hoy, sino que siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y en el verso 8 queda claro establecido, el mismo Dios lo afirma con sus propias palabras: yo soy el alfa, es decir, el principio, y el omega, el fin, el primero y el último. El autor de Hebreos en el capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo, el mismo ayer y hoy y siempre. Cuando este versículo dice que Él es el mismo, está señalando que su naturaleza es inmutable. Y la gracia que Él ofrece está disponible actualmente y para siempre para todos los que creen en Él. Esa gracia que hemos recibido del Señor es infinita, nunca se terminará. Claro está que debemos aclarar. Si hablamos de la gracia de la salvación, está disponible hasta su venida. Y la que hemos recibido, quienes hemos recibido esa gracia por su misericordia, estaremos con Él por la eternidad. Y siempre por la eternidad estaremos. Por lo tanto, esa gracia es infinita. Jamás se terminará. Porque Dios es un Dios sin límites. Es interminable. Lo que Él es y lo que nos ha dado es interminable. Ahora, hermanos, lo que Él nos ha dado y revelado en las Sagradas Escrituras es que lo que nosotros como seres finitos podemos recibir, escudriñar,
conocer para obtener ese conocimiento de Dios. Pero surge una pregunta entonces, amados hermanos. ¿Cómo puede algo que es finito como usted y como yo comprender algo que es infinito como Dios? Entonces surge un axioma o verdad incuestionable que dice que lo finito no puede aprender o contener a lo infinito. Esa palabra aprender con H tiene dos sinónimos, dos significados. En primer lugar, como hemos dicho aquí, de contener. Por ejemplo, decimos, el policía aprendió al ladrón, lo contuvo, lo contiene. Entonces, aprender en el sentido de contener. Entonces, este axioma, lo finito no puede contener a lo infinito. Y ese axioma es común, es reconocido en todo el cristianismo histórico ortodoxo y da origen a lo que conocemos como la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Leemos en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La incomprensibilidad de Dios no significa, amado hermano, no saber nada sobre Dios, sino que la incomprensibilidad de Dios nos habla de que el conocimiento que yo tenga de Dios siempre será parcial y limitado. El conocimiento que un ser humano, como nos dice 1 Corintios 13, será siempre parcial y limitado. No existe nadie y nadie alcanzará el conocimiento total y exhaustivo de Dios. ¿Y por qué? La misma palabra lo dice. Si leemos en Deuteronomio capítulo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto nos da a entender claramente que el conocimiento de Dios está dividido en dos partes. Una parte que es secreta, que Él, en su soberanía absoluta, Él determinó reservarse para sí cosas de Él mismo y cosas de su creación y de nosotros que no podemos saberlas, que es los secretos de Dios y que solo Él las sabe. Pero está lo que es lo revelado. Y como hay cosas secretas, entonces nuevamente reitero, no hay nadie que tenga todo el conocimiento de Dios. Nadie tiene ni podrá alcanzar el conocimiento total y exhaustivo de Dios, porque hay una parte secreta que solo Dios conoce. Si leemos en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo revelado, hermanos, nos muestra la Biblia lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Él quiere que le conozcamos y lo que está revelado en las Escrituras. Entonces surge un nuevo axioma. Lo finito, como usted y yo, puede aprender a lo infinito. Pero en este sinónimo, el segundo concepto o definición de aprender es de interiorizar, de conocer, de comprender. Entonces tenemos que la palabra aprender, como vimos en el primer axioma, está de contener. Entonces lo finito no puede contener a lo infinito, pero lo finito sí puede conocer, comprender a lo infinito. Entonces son dos sinónimos de esta palabra. También leemos en Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados hermanos, el testimonio de la Biblia es suficiente para nosotros conocer a Dios. Entonces, si mi fundamento está en las Escrituras, yo tendré el conocimiento de Dios que Él quiera que yo tenga, que yo le conozca como Él quiere. Pero si yo añado o quito o sigo otra fuente, tendré un conocimiento erróneo de Dios, por lo tanto será idolatría, por tanto, dice, será llamado anatema. Entonces, ¿cómo podemos definir a Dios? El teólogo Luis Berkhoff expuso una definición como un espíritu puro que posee una perfección infinita. Este teólogo, vuelvo y repito, definió a Dios como un espíritu puro que posee una perfección infinita. Esta descripción o concepto contiene los siguientes elementos. Leamos en Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el primer aspecto de esta definición es que Dios es un espíritu puro. Cuando hablamos de puro, tiene dos significados. Puro de pureza. Dios es santo, santo, santo. Pero el significado puro aquí está hablando es de la esencia. Su esencia es que Él es invisible. Dios no posee un cuerpo etéreo, refinado, es decir, un cuerpo que es intangible o poco definido y a la vez sutil o sublime. Es decir, como algo fantasmal que nos lo pintan en la televisión. Pero alguien podría decir, bueno, pero eso no es verdad porque la Biblia dice que las manos de Dios, los ojos de Dios. Cuando creemos esto es que no hemos entendido las Escrituras. El Dios, para que el hombre pueda entenderlo, en la Biblia, Él se describe de manera material, con cuerpo etéreo. Es decir, usando formas antropomórficas. Así, por ejemplo, en Zacarías, capítulo 4, verso 10, dice, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Cuando no entiendo correctamente, aquí no está diciendo que Dios tenga ojos, sino que está hablando de su omnipresencia y de su omnisciencia. También en Isaías 52 dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Este mensaje no está hablando, no nos está diciendo ni nos está afirmando que Dios tenga mano. Nos está hablando de su omnipotencia. Al igual que en el Salmo 89:13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Entonces estos pasajes nos están hablando de su omnipotencia. Entonces Dios, para que el hombre, que nosotros que somos seres con una mente finita, limitada, podamos entenderle, Él usa formas antropomorfas, es decir, formas que nosotros, un lenguaje humano, para que podamos entenderle. Él todo lo ve, está hablando de su omnipresencia. Él todo lo puede, y de su brazo, su mano poderosa, entonces está hablando de su omnipotencia, no que Él tenga un cuerpo etéreo.
Ahora, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos claramente que Dios toma forma humana en Jesucristo, quien es 100% Dios y 100% hombre. Juan capítulo 1, verso 14 al 18 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses capítulo 2, versos 7 al 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amados hermanos, este principio que creemos, la iglesia histórica, la iglesia ortodoxa, que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, se le conoce como la unión hipostática. Cuando hablamos de la unión hipostática, debemos entender que es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, divina y humana, que en la teología cristiana se le atribuye a la persona de Jesucristo, solo a Jesucristo. De esta manera nosotros creemos que Cristo es Dios en la carne, y es plenamente Dios y plenamente hombre. Así que tiene dos naturalezas, la de Dios y la humana. No se debe entender, amados hermanos, como la mitad Dios y la mitad hombre. Jesús nunca perdió su divinidad, ni hubiese podido hacerlo. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, esta verdad ha sido atacada, así como vemos en esta imagen, en este video de este pastor Rivas, que niega la deidad de Cristo. Jesús evidenció como hombre. Repito, Jesús evidenció como hombre. Como hombre. Ese es otro problema, hermano. Ese es otro problema. Hermano, ese es otro problema. Pastores, pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y profetas y toda la staff que está para ayudar al cuerpo de Cristo, oiga, en armonía de que Jesús es Dios. Lo siento. Eso no es lo que dice el Evangelio. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús se cansaba? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús le daba hambre? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué entró en tribulación, en angustia? Si Jesús es Dios, ¿por qué se sintió solo? Si Jesús es Dios, ¿por qué se cansaba? Si Jesús es Dios, hermano, ¿por qué le daba hambre? Si Jesús, hermano, seguimos por ahí para abajo y terminamos evidenciando con toda claridad. Escúchame, Jesús no tenía ni una jota, ni una tilde de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él renunció a Dios. Él renunció a Dios y se sujetó y se sometió. Escúcheme. ¿Fue tentado en qué? No lo oigo. ¿Fue tentado en qué? ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios no puede ser. Entonces, ¿cómo usted pretende seguir enseñando que Jesús es? Me quieren matar. Me han dicho mil poca vergüenza. Porque no quieren entender y no quieren reconocer. Y esto es un problema serio. Repito, esto es un problema serio. Porque Primera de Juan capítulo 4 dice con toda claridad que el que no quiera reconocer el ministerio de Jesús carne, pero podemos probar todavía más claro, que Jesús no es Dios.
Jesús de Nazaret no es Dios. Jesucristo es Dios. Porque la misión de Jesús de Nazaret no era la misión de Jesucristo. La misión de Jesús de Nazaret es la misión de devolverle a Dios todo lo que Él hizo en el principio. Y fue Jesús, repito, y fue Jesús quien venció al pecado. Y fue Jesús quien venció al diablo. Y fue Jesús quien venció los demonios. Y fue Jesús quien venció el mal. Y fue Jesús quien venció la tentación. Y fue Jesús quien venció la carne. Diga lo que le dé la gana. Yo no voy a ceder ni una jota ni una tilde de esta enseñanza. Como este pastor hablaba, y acabamos de ver, malinterpreta las Escrituras. Cristo no podía negar su divinidad, no podía hacerlo. Sin dejar de ser Dios, no puede, Dios no puede negarse a sí mismo. Él renunció a su gloria, Él renunció a sus privilegios. Dice que se fue hecho un poco menor que los ángeles, pero nunca dejó de ser Dios. Fue 100% hombre y en todo fue tentado, como dándonos ejemplos, pero fue 100% Dios. Nunca podía, ni pudo, ni negó su divinidad. Siempre se declaró como Dios. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10:30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el cetro de tu reino. Filipenses 2:5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora miremos el segundo aspecto de esta definición. Leamos Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Según este pasaje, hermanos, Dios es un ser personal, es una persona. Entonces el segundo aspecto de esta definición que se nos brinda, que Dios es un espíritu que posee una perfección infinita, el segundo aspecto de este concepto es que Dios es un ser personal. Dios es un ser racional, inteligente, moral. Él piensa, actúa, siente y nos habla. Dentro de toda su palabra, Él se revela como Padre, como Pastor, como amigo y consejero. Y en su palabra, y específicamente en el Nuevo Testamento, Él hace una revelación personal de Él mismo a través de Jesucristo. Ahora miremos Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? De este pasaje, hermano, podemos inferir claramente que Dios es infinitamente perfecto. Y este es el tercer aspecto de este concepto. Dios, su ser y sus virtudes están completamente libres de toda limitación e imperfección. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, nos dice este pasaje? Él es infinitamente perfecto. Si el mundo, amados hermanos, si el Egipto actual
aún no sabe quién es Dios. Nosotros, su pueblo, sí lo sabemos. Nuestra adoración debe proclamar la superioridad de Jehová Dios sobre todo lo que pretende ser Dios en este mundo. Como leemos en Efesios capítulo 1, verso 21, Él está muy por encima de todos los dominios y los principados, de los poderes y de las huestes, y de cada nombre que pueda ser nombrado, no solo en esta era, sino también en la que ha de venir. Dios es infinitamente perfecto. Y como cuarto aspecto de este concepto es que Dios y su perfección es una sola cosa. La simplicidad es una de las características fundamentales de Dios. Tú me podrás decir, ¿simplicidad? Sí, hermanos. Dios no tiene, Dios es. Dios no tiene verdad, Dios es verdad. Dios no tiene vida, Dios es vida. Dios no tiene luz, Dios es luz. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene para mí, Dios es para mí. Dios no tiene para ti, Dios es para ti. Dios para ti es amor, Dios para ti es luz, Dios para ti es verdad. Es triste ver, amados hermanos, que hay personas que creen que Dios es como un árbol de Navidad, que pueden ir y coger una bolita, la bolita de la luz, porque hoy necesito luz, día. Hoy necesito amor y te voy a coger un poquitico de amor. No, Dios no tiene amor, Él no está hecho de partes, Él es. Él y sus características es una sola esencia, y en eso hablamos de la simplicidad de Dios. Ahora miremos Primera de Corintios capítulo 8 verso 6, que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así como hablamos de la simplicidad de Dios, también hablamos de la doctrina de la unicidad de Dios. Deuteronomio 6, verso 4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. La característica de Dios es que Dios es uno. Hay un solo Dios verdadero, no muchos. Dios es uno en esencia. Nosotros adoramos un solo Dios. Solo hay un Dios en el universo. Solo un Dios creador. Más adelante vamos a ver sobre la diversidad de Dios y abordaremos el tema de la Trinidad. Pero hoy establecemos, amados hermanos, que Dios es un espíritu puro. Que Dios es una persona, es un ser personal. Que Dios, Él es infinitamente perfecto, en Él no hay limitaciones ni imperfecciones. Y vimos que en Dios y sus características es una sola cosa, la simplicidad de Dios. Los invito a desarrollar esta actividad de aplicación que encuentra al final de este video.